Gracias por acompañarnos, recta final de Al Punto, y lo habíamos anunciado para hablar del tema tributario, del tema de los aranceles. Hemos convocado a un verdadero especialista sobre el tema y es un gusto, Ernesto, darle las muy buenas noches al doctor Henry Pérez Oxa, quien es especialista en Derecho Tributario. Qué gusto, doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimada Paola, Ernesto. Bienvenido, doctor, un verdadero placer. Realmente un honor estar aquí presente frente a ustedes y frente a la población que nos ve para hablar de cosas que nos apasionan, de lo que la vida nos ha vuelto especialistas y que el trabajo también nos ha llevado a colaborar también a la sociedad. Y esta noche sobre un tema que, la verdad, puede tener connotaciones positivas o negativas. Arancel cero para productos de importación tecnológicos. ¿Esto es positivo o negativo? Bueno, hay que verlo como una moneda con dos caras. Finalmente la gente que ahorita tiene, digamos, y merced a la crisis no ha podido vender sus productos, pues lastimosamente los va a tener que adecuar a un nivel de precios un poco más bajo, porque si es que se consolida este tema, que tampoco está consolidado respecto a la normativa que tendría que establecer esta reducción de aranceles o la desaparición de los aranceles, se ha enviado seguramente a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tendrá que sacar una norma, porque la doctrina dice que obviamente las modificaciones, supresiones o creación de tributos se hace mediante ley. Por lo tanto, tenemos que esperar todavía un cierto tiempito, pero por un lado negativo para la gente que ya tiene los productos y por otro lado positivo para los nuevos productos que van a ingresar sin demasiada carga, digamos, monetaria, es decir, el precio va a ser accesible. ¿Cómo podría irse aplicando este tema, doctor, una vez que se genere esa normativa, verdad? Porque esto necesita una normativa, no basta con decirlo para que comience a aplicarse. Bueno, el presidente, y justamente yo estaba ayer en Oruro acompañándolo también, estamos promocionando una reforma tributaria con un código de nuestra autoría, pero decía justamente de elementos tecnológicos que nosotros no producimos. Ese concepto, elementos tecnológicos, habrá que dilucidarlo, separarlo. Celulares, qué tipo de celulares, alta gama, alta baja, baja gama, qué sé yo, electrodomésticos, tablets, computadoras, laptops, hay que dilucidar y eso se hace mediante un reglamento. Es decir, todavía tenemos muchas dudas respecto a este tema, sin embargo es necesario aclarar a la población de que lo tecnológico también nosotros producimos y esto vendría a fin de año a generar un movimiento económico necesario para nuestro país, ¿no? Importante, además es una buena señal de que se quiere trabajar en temas económicos de manera urgente. Y esto se suma a esas 4 medidas, los 4 impuestos que había lanzado anteriormente. El tema de eliminar los impuestos a las grandes fortunas, al juego, a las promociones empresariales. Y me falta uno. El ITF. El ITF, exacto. El impuesto a las transacciones financieras. En realidad creo que ha sido más bien una especie de bravuconada del anterior gobierno para que al sector, digamos, empresarial, al sector un poquito más potentado económicamente, se los tenga ahí un cachito calmaditos, cuidaditos, que no se muevan mucho, porque si yo tengo el poder les voy a meter un impuesto que no generó más del 1% de las recaudaciones. La gente en realidad esperaba que efectivamente se recaude con este impuesto a las grandes fortunas, un poco más ideológico, un poco más, tal vez una bravuconada por parte del poder que en ese momento se ejercía, pero que finalmente ha hecho escapar más bien capitales que esperemos que ahora con esta eliminación pues obviamente retornen, principalmente las divisas, ¿no?, que hacen falta. Dólares se han debido fugar, patrimonio, los propios inversores han escapado del país con este impuesto a las grandes fortunas, el ITF que también gravaba los tipos de cambio no solamente en dólares sino también en euros y otros más, además de estos impuestos al juego, a las promociones empresariales que, como les digo, no han recaudado más del 1%. No significó mucho, como que su desaparición tampoco significa mucha pérdida en cuanto a la recaudación. Doctor, ahora si volvemos a este tema de los aranceles, ¿cómo lo ve usted? ¿A quiénes van a beneficiar más? ¿Podría ampliarse a otros sectores donde por ahí sería muy interesante tener esta ampliación? ¿Qué dice usted en su experiencia? Bien, la economía boliviana se mueve
con los mercados, con las ferias, con los cuentapropistas, con los que viven del comprar, vender, y esto genera obviamente un subsidio al empleo. Es decir, si no hay empleo con seguro, con caja médica, si no hay empleo con seguridad laboral, pues esto de la economía informal, las ferias, los comerciantes, pues genera cierta estabilidad. Por lo tanto, es alimentar la demanda, como antes se hacía, siempre lo ha hecho, ¿no? Nuestro país ha vivido siempre del comercio, porque doble aguinaldo, bonos por aquí, bonos por allá, imprimiremos bolivianos, que haya generación de movimiento económico para comprar, consumir productos que nosotros no elaboramos, no tenemos industria, no tenemos regímenes laborales formales. La informalidad mueve la economía. Por eso es bueno que ahora el gobierno se sincere, ¿no? Se sincere con la población y diga, poco a poco vamos de industrialización, nada, ¿no? O sea, nos han tomado el pelo en el tema de la industrialización. Sí, efectivamente, vivimos de la producción internacional, pero de comerciar internamente con un pequeño valor agregado, con un pequeño excedente, que es lo que le da al independiente, al cuentapropista, su modo de vida, ¿no? Ahora, este tema del arancel cero, ¿sería una forma de combatir el contrabando? Porque si bajan los impuestos, obviamente los productos van a ser más competitivos y tal vez llegan a de alguna manera contribuir a que no exista contrabando. Es muy interesante. Hoy día en la tarde tuve una llamada con una colega abogada de Potosí y me decía, doctor, he leído su código y está tal cual, o sea, no ha movido usted nada. Y se fija en un artículo que habla justamente de los delitos aduaneros. Entonces yo decía hace mucho tiempo atrás, bueno, yo soy penalista, yo no me meto en el tema penal, incluso lo penal debería alejarse de lo tributario, que es lo que propongo en mi código, pero ella me dice, pero usted no ha movido nada. Sí, pues que no soy penalista. Y yo propuse hace mucho tiempo atrás de que la aduana incluso haga desaparecer los impuestos aduaneros. ¿Para qué? Para que el contrabando ya no sea negocio. Para que uno diga muy bien, que ingresen los productos, que la gente consuma, que la gente compre, pero que el Estado un cachito deje el negocio de los contrabandistas, que los deje sin trabajo y van a desaparecer. Y poco a poco ir construyendo cuarteles en los lugares donde hay en la frontera mucho movimiento contrabandista arraigado en la propia población. Entonces yo decía, bueno, entonces los aranceles, haciendo desaparecer, estimado Ernesto, pues es un golpe terrible para los contrabandistas porque no van a tener negocio. Por lo tanto, los precios se van a sincerar también para la propia gente que consume. Doctor, ahora, ¿qué otras medidas deberían venir de la mano? Porque creo que ya tenemos un norte más o menos de hacia dónde apunta el gobierno en materia tributaria. ¿Qué viene luego bajo su experiencia, bajo la visión que usted tiene? Tenemos tantas cosas bonitas para hacer. Hay que ampliar el universo de contribuyentes, hay que decirle a la gente que ser formal, que sacar su NIT no puede ser terrorífico, no puede ser un terror, y por lo tanto uno tiene que vivir tranquilo, haciendo economía, pero también tributar, aportar con alegría también para el Estado, porque esa tributación tiene que retornar también, dando por ejemplo condiciones para el comercio, mercado, producción, no sé, mejores hasta infraestructura, electricidad, internet más potenciado, qué sé yo, cosa de que lo que yo estoy pagando retorne para mi beneficio. Entonces la gente tiene que entender que efectivamente se viene ampliación del universo de contribuyentes, credibilidad en el sistema tributario, en la administración, en el funcionario, tiene que haber responsabilidad para el propio contribuyente, hacia el propio contribuyente, tal vez un perdonazo, tal vez una reducción de esta deuda tributaria que se vuelve mora y mora y mora, prohibir fiscalizaciones y que los funcionarios tengan la capacidad y el mérito para atender hasta con una sonrisa pues al contribuyente, claro, que es quien paga sus sueldos, quien paga hasta el sueldo del presidente, lo pagamos nosotros. Entonces desde ahí tiene que venir justamente un buen trato para los contribuyentes. Y para ampliar este universo de contribuyentes, es importante reducir la cantidad de impuestos porque lamentablemente uno cuando ingresa a impuestos, ingresa temblando, claro, y se encuentra con muchas cosas. Y diciembre, este mes, a pesar que es el mes más lindo para la familia y demás, se convierte en un mes de terror para los contribuyentes porque llegan notificaciones, llegan observaciones, parece que salieran a recaudar a diestra y siniestra. ¿Cómo observa este tema, doctor? Mi estimado Ernesto, ojalá las cosas que hacen los funcionarios sirviera para que se recaude más.
para nada. ¿Por qué? Porque del 100% de recaudaciones, el 2 y pico por ciento recién han sido por el tema de fiscalizaciones, o sea, el trabajo administrativo de la propia, disculpen la redundancia, administración tributaria no ha servido para nada, más que para hacer huir a los que trabajan, a los que hacen economía, de la formalidad a la informalidad, se han escapado. Entonces, esto tiene que cambiar, por eso es que realmente esta época de fin de año, ya estamos viendo que están caminando para clausurar, para controlar, claro, para fiscalizar, para notificar. Eso tiene que pasar, porque esa actividad administrativa que se gasta en sueldos, papeleo, qué sé yo, cosas así, realmente tiene que producir por lo menos recaudación, pero no ha producido. Y encima de no producir recaudación, ha hecho escapar a muchos contribuyentes. Ahora, doctor, hay que cambiar también en la normativa el hecho que, por ejemplo, un consultorio dental solamente puede descargar con insumos médicos y ciertas cosas cuando los profesionales dentistas son personas que pagan agua, luz, teléfono, colegio, no sé, muchas cosas en las que pueden obtener una factura. Esa lógica también hay que irla cambiando, hay que hacer ese tipo de modificaciones, doctor. Estimada Paola, qué linda pregunta. Realmente hemos trabajado tanto tiempo en estos temas, desde lo que dice el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado. Todos los bolivianos y bolivianas estamos obligados a tributar en función a nuestra capacidad económica o nuestra capacidad tributaria. Es decir, caramba, desde el dentista, desde el peluquero, desde el que tiene su cabinita de teléfonos, que tiene que facturar, que no es artesano, que no está en el régimen simplificado, son cosas que hay que ir hablando, analizando, debatiendo, porque la universalidad de facturas, miren, el hecho de las facturas, hasta compradas, facturas ficticias, facturas armadas, un poco de las empresas fantasmas, como descargos, se han empezado a tergiversar el tema hasta de una falsedad ideológica, comprando un documento que se llama facturita, pero que no tiene el hecho generador. Lo estamos analizando, estamos queriendo desde mi oficina proponer, por ejemplo, que el crédito fiscal dure un año y que desaparezca. ¿Para qué? Para que haya más movimiento de pago directo sin descargos. Y por eso la universalidad es interesante. ¿Por qué? Porque a mí me servirían todas las facturas, pero tengo que hacerlas dar. O sea, es decir, si la caserita de la esquina tiene su NIT y compro pan de ella, pues le compro porque tengo una factura que me va a servir. Claro. Y a la otra que no tiene su NIT, pues le obligo a que se inscriba y me va a dar factura. Entonces así, de alguna forma, fomento la formalidad y básicamente estamos haciendo tributar a muchos. La universalidad de facturas es un tema que hay que discutirlo muy fuertemente, estimada Paola. ¿Por qué? Porque representa ser un documento que se convertiría en un título valor. Tiene plata de por dentro como documento, pero esa plata también hay que saberla utilizar como un derecho desde la naturaleza jurídica, su vigencia, su extinción y también su forma de ser. Es decir, ¿es necesario o no? Tenemos que analizar todo eso. Antes de concluir su participación, doctor, la última, así cortita, ¿cómo nos deja impuestos internos este régimen gubernamental que, bueno, que ya está de salida, hay una transición importante? ¿Qué cosas son urgentes a trabajar en impuestos internos ahora? Nosotros hemos publicado en nuestras redes 20 medidas que el nuevo presidente de impuestos debería tomar en el primer segundo que ha estado como presidente ejecutivo. No puede convivir con normativa anterior que estaba un poco contaminada con la ilegalidad, porque se llaman resoluciones normativas de directorio. Pero nunca ha habido directorio en más de 15 años. Por lo tanto, esa normativa, esos reglamentos realmente son anodinos, son irregulares. Por lo tanto, el presidente ejecutivo tuvo que haber tomado medidas inmediatamente, entre otras, prohibir las llamadas telefónicas, prohibir los mensajes, prohibir las fiscalizaciones, el hostigamiento, un poco de amedrentamiento y obviamente volverlo como una casa de terror. Estamos esperando, deberían tomarse medidas, cambiar a funcionarios. Parece que el 31 de diciembre terminan sus contratos, qué sé yo, pero esperaremos que las instructivas para la siguiente gestión, estimado Ernesto, desde un perdonazo, desde normativa nueva, desde una seguridad jurídica para las empresas, ojalá tengan una buena visión las nuevas autoridades que van a ingresar. Podrían haber sorpresas el 31 de diciembre. Veremos, está bonita la cosa, pero estamos esperando, después de la reactivación de esta crisis, ¿no? Una reactivación económica, buenos augurios
augurios para el siguiente año. Doctor, qué gusto realmente conversar con usted, una persona que conoce tanto de materia tributaria, que nos orienta con las cosas claras, ¿verdad? Porque a veces hay muchos términos que por ahí se nos van, que no los entendemos, son muy técnicos. No es el caso del doctor Henry Pérez, quien tiene la amabilidad de acompañarnos en este espacio siempre y de poder conversar de estos temas tan importantes. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido siempre a este espacio. Estimada Paola, muy buenas noches. Estimado Ernesto, y a toda la gente, siempre lo digo, aunque sea un cliché, que la fuerza los acompañe.